Hermanos y amigos que nos acompañan, les quiero invitar a leer en el libro de Daniel, el capítulo 1. Daniel, el capítulo 1. Bueno, el contexto del libro de Daniel, cuando Daniel va a cautiverio, a Babilonia. Estos eran jóvenes, cuando los imperios atacaban un pueblo vecino, se llevaban lo mejor de la realeza, la nobleza. Así que entendemos que Daniel y sus amigos eran hijos de nobles, eran hijos de personas importantes dentro del pueblo de Israel. Y como el pueblo babilonio ganó la guerra, entonces se llevaron cautivos a estos príncipes, a estos hijos de nobles, dentro de lo cual iba Daniel y sus amigos. Así que se los llevan a Babilonia, un pueblo idólatra, un pueblo pagano. Y dice el versículo 5, les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y del vino que él bebía y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Así que estos muchachos fueron elegidos por el pueblo de Babilonia. Son tomados del pueblo de Israel y llevados a Babilonia, y dentro de Babilonia son elegidos, y dice que estos muchachos tenían que ser sin ninguna tacha, dice el versículo 4, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Así que estos jóvenes iban a estar 3 años, y es importante ese número que aparece allí, los 3 años. ¿Cuál es la importancia? El Señor Jesucristo aproximadamente discipuló a 12 personas durante 3 años, o 3 años y medio, dicen algunos. Pero es un periodo de aprendizaje. En el día de hoy hay carreras que se terminan en 4 o 5 años, pero en 3 años también se podrían terminar. Son 3 años de aprendizaje. Y estos jóvenes que eran elegidos, en el día de hoy podríamos decir elegidos con pinza, porque no tenían que tener tacha alguna, iban a ser entrenados en el idioma de los caldeos, iban a ser entrenados con la comida de los caldeos, en las costumbres de los caldeos, e iban a ser gente importante dentro del imperio babilónico, dentro de los caldeos. ¿Y qué nos enseña esto de los jóvenes en el día de hoy? ¿O cuál es la aplicación que podemos sacar para nuestros días, para nosotros, para cada uno, especialmente a los jóvenes? Eclesiastés 12 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Hay algo especial en los jóvenes? Porque en la juventud hay fuerza, hay algo que cuando van pasando los años ya se va perdiendo. En la juventud, cuando uno estudia, puede trasnochar, puede estar estudiando largas horas y no se cansa y al otro día sigue funcionando. Pero cuando van pasando los años, ya esto comienza a cambiar y uno comienza a cansarse y ya le cuesta un poco más estudiar más tarde o estudiar largo. Así que el joven tiene que aprovechar su juventud para el Señor. Acuérdate de tu Creador, dice Eclesiastés 12, hay un himno, hay un cántico que lo sabemos, el capítulo 12, el versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y esos son los días que están cuando uno ya está de edad avanzada, los días malos. Entonces, joven, hay una frase que también se aplicó a mi vida, que el Señor dijo a una viuda, joven, a ti te digo, levántate. Ese joven estaba muerto y el Señor lo resucitó. Y a veces nosotros como jóvenes, en la juventud, desperdiciamos el tiempo en muchas cosas, en muchas otras cosas que no son provechosas para la vida espiritual.
y podríamos decir que nuestra vida espiritual está muerta. Y es una primera frase del Señor que dice: joven, a ti te digo, levántate. Y el joven vuelve a la vida, vuelve a tomar vida, vuelve a respirar, vuelve a hacer las cosas de un vivo y no está más muerto. Y acordarse del Creador en los días de la juventud. Es otra frase, otro mandamiento para los jóvenes. Y aquí vemos a Daniel y sus amigos. Entonces, se puede aplicar a jóvenes creyentes, a jóvenes que han conocido al Señor en su juventud. A la edad de 16 años conocí al Señor como Salvador personal, pero también comprendo cuando uno dice soy salvado, soy creyente, entiendo cuando un joven comienza a alejarse, tal vez no se va de la iglesia, tal vez sigue en la iglesia, tal vez sigue congregándose, pero espiritualmente está alejado del Señor. No hay lectura de la palabra de Dios, no hay oración, y nos pasa en la juventud. Somos distraídos por las cosas de este mundo. Y esta es la figura que yo veo aquí en Daniel. El Babilonia es como el imperio, y en el día de hoy el príncipe de este mundo es Satanás, el diablo. Son cosas que sabemos, son cosas básicas. A lo mejor algún joven dirá, nada nuevo he aprendido, nada nuevo me ha enseñado. Yo sé que Satanás es el príncipe de este mundo, pero ¿cómo opera Satanás? ¿Cómo quiere avanzar Satanás envenenando el espíritu y el alma de la juventud? Por lo menos 3 años aquí querían introducirlo en las costumbres que tenía el pueblo pagano de Babilonia. Y eso es lo que quiere hacer el mundo en el día de hoy. Eso es lo que quiere hacer Satanás como príncipe de este mundo. Trata de llevarnos a los jóvenes a preocuparnos más de las cosas de este mundo. La educación es buena, el estudio es bueno, yo estudié también, pero el estudio no debe dejar de lado las cosas del Señor en nuestra juventud. Si somos fieles al Señor, el Señor nos va a ayudar en lo que es secundario, en lo que son los estudios, que no sea lo principal los estudios, que no sea lo principal cuando uno dice mis hobbies, mis entretenciones, que no sea eso lo principal en la juventud. Aprovechen la juventud, aprovechen las energías, las ganas que uno tiene como joven y tiene mucha energía, gástelas en el Señor, y obviamente van a quedar tiempos de refrigerio, también van a quedar tiempos de diversión, sana diversión para el joven. Aquí Daniel y sus amigos que fueron elegidos por el imperio babilónico, fueron entrenados en la lengua de los caldeos, fueron entrenados por 3 años, pero ellos en un versículo dicen una frase que me gustaría dejar con cada uno de los jóvenes, es el versículo 8. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey, ni con el vino que él bebía. Entonces ahí viene una pregunta: si el rey en el versículo 5 les señaló comida, les señaló la porción de vino, ellos tenían que obedecer al gobierno, tenían que obedecer al gobierno extranjero en el cual ellos estaban. Pero ellos propusieron en su corazón, allí en el corazón donde nadie más ve. Eso es lo importante de la propuesta que hizo Daniel en su corazón. Él propuso en su corazón, y es una proposición personal, individual. No importa lo que haga el joven de al lado, no importa si todos los jóvenes van en una dirección. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Y qué es lo que era la comida del rey? Comida sacrificada a los ídolos en Babilonia. Ciencias de Babilonia, que Daniel también tuvo que aprender. Fue un buen estudiante, porque después le vemos encargos importantes. Él fue un buen estudiante en lo que le enseñaron, pero él no dejó su fe, no contaminó su corazón con las cosas del pueblo de los caldeos, el pueblo de este mundo. Habían letras, habían lenguas y había ciencia y sabiduría de los caldeos. Muy bien, Daniel aprendió todo eso. En el día de hoy lo podemos comparar con nuestros estudios. Hay que aprender lenguaje, hay que aprender matemática, hay que aprender filosofía, ciencia, todo lo que nos pasa en el colegio.
pero que eso no contamine nuestra fe. En las clases de historia a veces el profesor les va a pasar evolución, que eso no contamine su fe. En filosofía le van a enseñar que Dios fue creado por el hombre, que eso no contamine su fe, que ustedes aprendieron desde su niñez, desde jóvenes. Ellos propusieron, Daniel, y más adelante vemos cómo sus amigos también lo apoyaron, propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey, no se contaminen con la comida de este mundo. Yo puedo dar fe de que el Señor a mí me bendijo en seguir estos parámetros, aprender ciencia, aprender filosofía, aprender matemáticas, lenguas, aprender, pero que eso no contamine la fe que hay en el corazón de un joven, una fe que tiene una convicción firme. Dios me creó y no soy producto de la evolución. Dios fue el creador del ser humano y no que nosotros creamos a Dios. Las matemáticas, vemos en la escritura que está lleno de matemáticas. Dios es un Dios que ocupa las matemáticas, que ocupa la física, que ocupa la ciencia. En la palabra también vemos cosas. Hay un gran oceanógrafo, el padre de la oceanografía moderna. Hay una estatua en su ciudad natal y él descubrió los senderos del mar. Él descubrió que el mar tiene caminos, pero él era un creyente. Él era un creyente y él estaba a punto de morir y en su lecho de muerte, cuando estaba a punto de morir, estaba leyendo su Biblia y leyó en el Salmo que decía los caminos del mar y le llamó la atención que podían ser caminos literales y él le pidió a Dios, le dijo que Dios le diera más vida y le sanó de su enfermedad. Dios, es interesante, Dios sana. Dios es el mismo ayer, hoy, siempre y Dios quiere sanar. Y le pidió salud a Dios, le dijo, dame vida, sácame de este lecho de muerte y yo voy a descubrir los caminos del mar. Y ese hombre Dios lo recuperó y es el padre, como decía, de los que estudian la oceanografía moderna. Y él descubrió que el mar tenía caminos basado en un salmo, basado en un salmo. Así que la ciencia no está en contraposición a la Biblia. Hay personas científicas que saben de Dios, tienen conocimiento de Dios, y cuando comprenden todos los misterios de la ciencia, llegan a la conclusión que todo esto tuvo que ser creado por un ser superior. No fueron contaminados su corazón con la ciencia. Así que la invitación es estudiar, hay que estudiar. En lo posible ser un buen alumno, eso da también buen testimonio de los demás. Ser buen alumno, aprender las cosas, pero que eso no impida nuestra fe en Dios. Daniel dice, no se contaminó. ¿Dónde lo propuso él? Andaba diciéndole a todo el mundo, mira, yo voy a hacer esto y aquello. No, lo propuso en su corazón, en su corazón. Dice el versículo 6, el nombre de sus amigos. Es importante tener amigos, amigos que te acompañen en tu fe, amigos que tengan las mismas convicciones, que no sea tal cosa que tú quieras ir un día a estudiar de la Biblia o congregarte y tu amigo, tu cercano te diga, oye, ¿para qué vas a perder el tiempo? Vamos a ver una película, vamos a ver un partido, vamos a ver cualquier otra cosa que impida el hecho de ir a las cosas del Señor. Y aquí entonces se rodea Daniel de 3 amigos más. Versículo 6 dice, estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Esos son los nombres de estos personajes. Los otros nombres que a veces cantamos en un corito, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron los nombres que le pusieron los hombres de Babilonia, nombres babilónicos que adoraban a los dioses, y cada nombre de ellos adoraba una deidad, su significado, pero el nombre que aparece aquí es el nombre hebreo, es el nombre judío. Daniel, Ananías, Misael, Azarías. 4 personas. No era una gran multitud, no era una gran multitud. A veces en la clase de jóvenes, algunos se asustaban de repente, habían 2 jóvenes. No se asusten, le decía yo. Dios no es Dios de multitudes, Dios no es Dios de multitudes.
Al Señor iban las multitudes, obviamente. Hay momentos, instancias donde hay multitudes. Nosotros a veces tenemos conferencias y hay 500 personas, 600 personas. En otros países hay conferencias de 800 personas. Pero Dios dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y para seguir el ejemplo de estos dos jóvenes, a veces estábamos los 3 en la clase, y en el día de hoy ya no son jóvenes, son más adultos, y los 2 están enseñando la palabra y están predicando. Y aprendieron en aquella clase donde habían dos jóvenes. Dios no ve lo que ve el hombre. A veces te puedes entusiasmar las multitudes, las cantidades, pero con dos personas se han cambiado continentes completos. Pablo, Silas comenzaron predicando en el continente europeo. Estaba también Bernabé con Pablo en todo lo que era Asia, en todo lo que hoy día es Turquía. Cambiaron ciudades completas por su predicación y eran 2 personas. Así que no te intimide que a veces seas tú solo, pero en lo posible, rodéate de más amigos, cristianos, creyentes, y creyentes buenos, porque hay jóvenes que a veces dicen, sí, yo soy cristiano, yo soy creyente, pero en la práctica es como si hubieran aquí dicho, no nos vamos a contaminar con la comida, pero luego hubiéramos visto que sí, se contaminaron con la comida. En el caso de Daniel, de Ananías, de Misael, de Azarías, ellos no se contaminaron con la comida del rey. Llegaron a un acuerdo con el jefe de los eunucos para que les diera una prueba de 10 días. De 10 días. El versículo 12 dice, te ruego que hagas una prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Y consistió el hombre en hacer esta prueba. Ahí hay otra idea también que quiero dejar. Hemos visto no contaminarse con lo que es de este mundo, la ciencia, los estudios, la comida. Bueno, y alguno pensará que esto es espiritual. Obviamente que sí. Hablamos de lo que entra a nuestro cuerpo. Nosotros nos alimentamos y sabemos que hay comida chatarra, por ejemplo, y todo el mundo está de acuerdo en que hay comida chatarra. Bueno, en lo espiritual es lo mismo. En lo espiritual hay una comida saludable, hay una comida sana que la encontramos en la palabra de Dios, pero hay una comida que es chatarra para el espíritu, y esa es la comida que da el mundo, que nos bombardea, porque también fui joven, nos bombardea con películas que nos enseñan que el pecado es normal, y eso está mal, que nos muestra cosas como tan bonitas, tan románticas para los jóvenes, y los jóvenes están en pecado, pero son las películas de moda y son las películas más románticas, pero bíblicamente eso es pecado, algunas cosas que hacen ellos allí, las películas. Otro joven dice, bueno, yo soy creyente, soy cristiano, pero de repente escucha música que no le agrada a Dios, o ve alguna cosa que no le agrada a Dios, ocupa sus oídos para escuchar algo que a Dios no le agrada, sus ojos. Entonces, como nos alimentamos por nuestros oídos, por nuestra vista, después cuando hablamos sale lo que hay en nuestro corazón de esas cosas. En lo espiritual va a pasar lo mismo. Hay personas que cuando comen mucha comida chatarra, su salud se deteriora. En lo espiritual, si nos alimentamos espiritualmente de cosas chatarras que no son de Dios, que son de este mundo terrenal, algo va a pasar en nuestro espíritu, algo va a pasar en nuestra alma. Así que hace la prueba. Y esa es la otra frase. Haga la prueba. Yo siempre le invito a los jóvenes, hagan la prueba. Hagan la prueba, a ver si en 10 días, si ustedes dejan de ver cosas que no convienen, dejan de escuchar cosas que no convienen, y comienzan a leer la palabra de Dios, comienzan a tomar un tiempo de oración,
comienzan a tener un tiempo devocional con Dios, comienzan a tener amistades saludables, amistades que son creyentes, a ver si en 10 días no van a ver la diferencia. Obvio, obvio que sí la van a ver una diferencia. Puso Daniel en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Hay cosas que el Estado, por distintas leyes en la educación, sobre todo en nuestro país, ha ido obligando a los jóvenes, pero siempre, siempre con respeto. Hay jóvenes que se han desligado de ciertas cosas. Se hacen talleres para incentivar todo lo que es el mundo homosexual, y hay jóvenes que han dicho respetuosamente: no quiero participar de esto, no estoy obligado a participar de esto, y esos jóvenes se han ido, esperan en un lado hasta que se hagan esos famosos talleres. Hay una parte que depende del joven, decir, bueno, yo propongo, pero también tengo que hacer algo en esa proposición. Propongo en mi corazón no contaminarme, y ellos, por ejemplo, conversan con el que mandaba todo ese grupo, y ellos dicen: te ruego que hagan la prueba con tus siervos. Hay consensos, hay acuerdos que estos jóvenes hacen. ¿Y por qué lo digo? Porque hay jóvenes que dicen: sí, yo quiero obedecer al Señor, quiero servir al Señor, y de repente uno los ve haciendo cosas que no agradan a Dios, y su respuesta es que me obligaron, es que era obligación, es que todos lo hicieron. Y ahí está donde hay que ir un paso más allá, lo que hizo Daniel. Daniel dice que conversaron con el jefe de los eunucos, le propusieron algo, respetuosamente le dijeron, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no los obligase a contaminarse. Pedir a las personas, a veces cuando se escucha esta frase, es que me obligaron a hacerlo, es que incluso en las notas a veces dicen, es que me obligaron por una nota. Bueno, ahí está el otro paso. Daniel dice, le rogó, le pidió a esta persona: no me obligues a contaminarme. Y yo he sabido de casos de jóvenes que dicen: profesor, ¿sabe qué? Esto a mí me hace mal, no me gusta participar de esto, podría calificarme con otra actividad, y los profesores lo han hecho, lo han hecho. En la universidad también supe de casos de personas, de compañeras, que lo hicieron eso de llegar a acuerdos. Sabe que esto me incomoda por mis convicciones, por mi creencia, podría calificarme con esta otra actividad, y los profesores en su mayoría acceden. Depende del joven cuando ha propuesto, no es un decir nomás, sí, voy a servir al Señor, sino que en el momento indicado, en el momento justo, ellos también proponen cosas. Y además eso lleva un buen testimonio para los que los rodean. Yo me acuerdo de un joven que pidió muchas concesiones en el colegio cuando llegó todo esto de la inclusión al colegio. Y era tema de conversación con los profesores. Los profesores lo reconocían como que él hacía otras actividades, inventaba actividades para no participar de estos talleres que a veces se presentan como obligatorios, pero no lo son. Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Por cuáles cosas me puedo contaminar? Me puedo contaminar por mis ojos, se alimenta el espíritu por mis ojos, se alimenta el espíritu por mis oídos, se alimenta el espíritu entonces por las cosas que yo hago. Así que yo tengo que dejar de contaminarme con las cosas de este mundo, y vamos a ver que el Señor sí va a mostrar los cambios, sí va a hacer los cambios. Y cuando se compara, ahí viene otra idea, la comparación. Algunos dicen, no es bueno comparar, no es bueno comparar, pero aquí hay una prueba que hace Daniel, y Daniel dice, probemos 10 días. Ustedes hacen eso, nosotros hacemos esto otro, y vamos a ver dentro de 10 días cómo estamos. Y dice, consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y el resultado, el versículo 15, al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto, mejor
y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Y esto tiene que ver con la apariencia. Hay una escritura que dice el corazón alegre hermosea el rostro. Y eso también sucede cuando un joven decide no contaminarse con las cosas de este mundo y hace la prueba, como dice aquí, haga la prueba, en un tiempo ya se van a notar los cambios y los que lo rodean van a notar el cambio y su familia va a notar el cambio y todas las personas van a notar un cambio en aquella persona. Algo le ha pasado, algo le ha acontecido. ¿Qué es lo que es? Que esa persona no se está contaminando con las cosas de este mundo, sino que está alimentándose de lo divino, de lo espiritual, de la porción que ellos sabían que era del agrado de Dios, aunque nadie más los vio. Recordémonos, como dije al principio, que estos jóvenes fueron traídos de Israel, separados de sus padres, lo que muchas veces el Estado quiere hacer, separar a los niños de sus padres, tomarlos, ponerles sus costumbres, sus enseñanzas, pero estos jóvenes, a su temprana edad, no tenían más de 20 años, tienen que haber tenido entre 15 y 17 años. Estos jóvenes decidieron en su corazón no contaminarse, después llegaron a acuerdos, y accedió el hombre por 10 días, probaron, y cuando pasaron estos 10 días vio que su rostro estaba mucho mejor que los demás. Cuando al cabo de 10 días los ve y estaba mejor, dice, que los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Y esto lamentablemente lo podemos ver, lo podemos ver. Tuve alumnos que cuando se licenciaban tenían 18 años, pero algunos tenían vicios, alcoholismo, drogadicción, el tabaquismo, y parecían personas de más edad, sus años, y eran jovencitos de 18, pero el vicio les había hecho un daño corporal, y eso se reflejaba hacia afuera. En cambio, el joven creyente, el joven cristiano que busca la meditación, la oración, la lectura de la palabra, apartarse de las contaminaciones de este mundo, su espíritu también va a reflejarse hacia afuera, que algo ha cambiado en él, que su cuerpo también tiene, incluso favorece más la salud, y eso también se ha comprobado. Así que invitación al versículo 8 para aprendérselo también y repasarlo, y en nuestro corazón propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey. Que el Señor nos ayude a proponer siempre eso, no contaminarnos con la comida de este mundo para estar mejor, para estar más saludable espiritualmente en este mundo. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Muchas gracias, hermano Pedro.